Bien. Bueno, comenzamos entonces con diseño por capacidad de columnas. Recuerden de que en el diseño por capacidad de vigas habíamos utilizado dos herramientas informáticas que tienen la misma base, ¿no? Que es el Excel, la hoja de cálculo. Una de manera casera, por decirlo de alguna manera, o coloquial, y la otra más profesional que está todo automatizado, que es el diseño por capacidad a través del programa CAPAX. Entonces yo le voy a subir en estos días ya para que los que quieran comenzar a diseñar lo hagan. También hay, creo que les comenté, si no se los comento, hay un compañero que desarrolló una herramienta de cálculo que también va a estar disponible para los que la quieran utilizar, y a su vez también pueden descargarse el Wineva para que puedan hacer el cálculo de las alineaciones de columnas o de vigas del pórtico que les toque, o que ustedes, digamos, decidan, ¿no? Eh, Hay que trabajar con los JTP, principalmente los diseños estructurales, cómo van trabajando con las fuerzas sísmicas aplicadas en los diversos pórticos, y a partir de ahí cómo extraen el diagrama de momentos. Para eso sirven las herramientas estas que acabo de comentar. Bueno, ¿alguna duda? Tenemos poca gente hoy. No, profe. Pasa que hay poco, desde que empezamos, tenemos poca gente. ¿Alguien sabe? No, ni idea, profe. No, digo, capaz que hay algún tipo de impedimento en el segundo cuatrimestre, que alguna materia que les coincide. Bueno, eso me lo tienen que hacer saber, porque el BD me imagino que está tomando asistencia, y Enzo, bueno, no sé si entra, Enzo normalmente entra en silencio y toma asistencia. Algunas veces dice presente, pero bueno, es la cuestión también de preguntarle a él, ¿no? Bueno, en fin, vamos a empezar. El diseño por capacidad de vigas, si resultó difícil y después se fue entendiendo o se irá entendiendo a medida que se trabaje, tiene una resolución más corta el diseño por columna, una resolución más larga, porque hay que verificar más cosas y, bueno, tener algunas consideraciones sobre algunos elementos, y eso es lo que vamos a tratar de dilucidarlo hoy. Vamos a hacer una clase corta. Eh, Calculo que a las 8 ya terminamos, si Dios quiere. Muy bien, limitaciones dimensionales, las columnas de pórticos. Acá te aclara que la columna, el ancho BC y el alto HC tienen estas limitaciones, ¿no? Para columnas en voladizo, es poco recomendable. Bueno, pueden aparecer. Esto es lo que interesa, ¿no? Los momentos de inercias efectivos de las secciones. Nosotros vamos a trabajar con un P último. Esto yo lo expliqué ya la vez pasada, y si no, lo volvemos a explicar ahora. Permite escribir acá, sí. P último va a ser la carga última.
Y esto quiero que me digan ustedes, ¿qué es F'C por A sub G? ¿Qué es esto? Una fuerza. Cuantía, creo que era. Muy bien, es una fuerza que... ¿Qué dijiste, perdón? La fuerza de toma en concreto. Es una fuerza, muy bien. Y nosotros consideramos que era ¿qué cosa de la columna? Esto, digamos, al trabajar con el área bruta de la columna, y con el F'C, si nosotros decimos que tensión es igual a fuerza sobre área, tensión por área va a ser fuerza. Por lo tanto, esta va a ser la fuerza que va a soportar la columna. A esta se la conoce como capacidad de la columna, ¿no? Si se quiere, le pueden poner PC, el reglamento no le ponen ningún tipo de nombre a eso, se le llama F', se entiende que esa es la capacidad. Y te va a decir el reglamento varias cosas. Te va a decir que si ese valor es mayor de 0,50, podés tomar como momento de inercia efectivo, es decir, una sección ya en estado 2, estado fisurado, 0,80 de la inercia bruta. Si es 0,20 ese valor, te dice tome 0,6, y si esa relación te da negativa, ¿por qué esta fuerza? ¿Por qué daría negativo? ¿Por qué daría negativo? Acá está la clave. Esto no puede ser negativo nunca. Esto es lo que es. Vamos, chicos. Vean que se han defendido bien el coloquio, ¿eh? Así que vamos, ustedes son ¿En muy... qué sentido, profe, puede ser la solicitación? Exactamente, por el sentido de la solicitación, por lo tanto, esta solicitación es una solicitación ¿de qué? ¿De compresión o de De tracción? compresión, profe. No. De Tracción, De pues, tracción. para el negativo, digamos. De tracción. Cuando es de tracción, te la pone negativo y te penaliza muchísimo el momento de inercia efectivo. ¿Por qué? Porque Porque a el mayor hormigón, fuerza... porque el hormigón no se resiste bien en la tracción, ¿no? Exactamente. Pero más allá de eso, hay que hacer este análisis en todos sus pasos, ¿no? Fíjate que para una carga de compresión cercana a la capacidad de la columna, este valor funciona bien. A medida que esa fuerza de compresión va disminuyendo, el reglamento te penaliza y te baja el momento de inercia efectivo. Eso simplemente es para evitar, lógicamente, o para llamar la atención al diseñador de que las cargas de compresión, a medida que esas cargas son menores, comienza a ponerse en riesgo lo que significa no la capacidad de la columna, sino la estabilidad del sistema. Por eso es que te hace bajar este momento de inercia efectivo. Imagínate que si entras estas inercias a un programa de cálculo, por ejemplo, no es lo mismo, no te va a dar el mismo momento si lo pones con 0,40 que con 0,80. Lógicamente una columna con 0,80 puede tomar más momento, pero con 0,40 menos momento. Entonces hace referencia a que a menor carga de compresión vamos a tener una posibilidad de que esas columnas aparezcan traccionadas. Principalmente, estas columnas que pueden aparecer traccionadas son las columnas de esquina. Y es muy riesgoso que suceda eso,
Por eso hay que controlar muy bien cuando se hace el estudio de los diagramas axiales, de que todas las columnas estén comprimidas. ¿Por qué puede pasar que la columna sea traccionada? ¿Cómo puede ser que la columna esté traccionada? Es una locura lo que están diciendo. No. Lógicamente que no es una locura, porque si nosotros tenemos el edificio interesado por una carga horizontal de sismo, esto se deforma según este esquema, y principalmente en este caso, esta columna, en esta zona, en lo que serían los pisos intermedios, quizás puedan aparecer tracciones, por efecto de la acción sísmica. Bien. Bueno, esto vamos a ver en un ratito, ahora mismo, que es el factor de sobre-resistencia friccional de la viga. Lo leemos un poquito a ver qué nos dice. En caso general, donde no se permite la formación de letras plásticas, en pleno momento de diseño de la capacidad friccional, teniendo en cuenta la sección de armadura. En casos generales donde no se permita la formación de rótulas plásticas en columnas, recordemos que nuestros esquemas de colapso normalmente para un edificio nosotros colocamos rótulas en vigas en los extremos, pero en columnas solamente colocamos rótulas en arranques de columna. Hay otros esquemas que permiten rotular algunas columnas centrales. Eso sí, siempre y cuando las columnas extremas queden elásticas. Eso también lo hemos visto cuando analizamos esquemas estructurales, esquemas de colapso, mecanismos de colapso. Entonces acá el reglamento te dice, ojo, donde no permitas que es formación de rótula, los momentos de diseño deberán basarse en la capacidad flexional de las vigas, teniendo en cuenta la sección de las armaduras que tienen efectivas, bueno, según eso ya lo hemos estudiado cuando estudiamos vigas. Entonces, para poder definir qué cantidad de momentos va a tomar una columna, producto de la transmisión de ese desarrollo de la capacidad de esa rótula, nosotros tenemos que analizar, como dice el reglamento, a través de la capacidad friccional de las vigas. ¿Cómo se hace eso? A través de un factor que se conoce como factor de sobreresistencia friccional. Vamos a verlo ahora. Bien, acá tenemos el mecanismo de colapso, lo que les decía recién, estas columnas, fíjate, cuando actúa la acción sísmica, pueden aparecer en alguno de esos tramos tracciones. Y eso es lo que hay que evitar. Este es un esquema de colapso tradicional, digamos el más utilizado, el deseable, que se conoce como mecanismo de traslación lateral de viga, si se quiere, o columna fuerte, viga débil, o viga débil, columna fuerte, como quieran llamar. Tiene el otro mecanismo, que es el mecanismo de traslación lateral de columna, que produce los pisos blancos. Ese no es deseable. Ese se produce, por ejemplo, cuando rotulan las columnas de todo un piso, por ejemplo. Eso puede pasar. Puede pasar en el piso inferior, puede pasar en un piso intermedio. Eso hay que evitarlo. Por lo tanto, hay que proteger esas columnas ante la posible formación de rótulas plásticas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en la zona de arranque, diseñamos la rótula para que desarrolle su capacidad con la suficiente densificación de armadura, de tal manera de que esa densificación de armadura permita el desarrollo de la capacidad de la rótula, que tenga un adecuado anclaje y que no falle no solamente por anclaje, ni ningún tipo de falla indeseable, corte, principalmente. ¿Qué pasa en una columna? Acá tenemos la columna.
Acá se ha desarrollado una rótula plástica bidireccional. En la parte superior tenemos momentos. Si nosotros hacemos el diagrama de momento, tendríamos un diagrama de momento acá. Tenemos tracción en la parte inferior, por lo tanto, sería esta la disposición del diagrama de momento. Y en las columnas, nosotros vamos a tener la formación de dos, no es la formación, sino estos momentos se van a transmitir a la columna según las rigideces de la columna superior e inferior. Por lo tanto, va a aparecer un momento acá, por supuesto, y otro momento aquí. ¿Verdad? Este momento que yo lo dibujé acá, se lo dibuja a eje, ¿no? Cuando lo eje, estaría aquí, y este estaría acá. ¿Qué pasa en este caso? Hay una transmisión de esas capacidades de las rótulas, tanto a la columna superior como a la columna inferior. ¿En qué proporciones? ¿En qué nosotros nos podemos basar para saber cómo se distribuyen esas, digamos, cuánto toma la columna superior, cuánto toma la columna inferior? Bien, eso es lo que se determina a través de estos diagramas. ¿Qué es el diagrama solo sísmico? El diagrama solo sísmico. Acá voy a poner E solo, porque es el diagrama solo sísmico. ¿Qué tenemos? Las rótulas de las dos columnas, de las dos vigas, perdón, la columna, un momento de columna superior, un momento de columna inferior, y los momentos de capacidades de las vigas, tanto del momento de la viga izquierda y de la viga derecha. Nosotros conocemos esto, sí, ya los calculamos con el CAPAX o a mano, pero no conocemos esto. Bueno, pero eso es fácil, profe, porque usted mete las cargas. No es fácil, no es fácil. En realidad, la manera de hacerlo es hacer una analogía respecto de lo que va a suceder en el diagrama solo sísmico. Por eso acá aparece nuestro diagrama solo sísmico. Bien. Nosotros para poder resolver este sistema, lo único que sabemos es que los momentos, que el momento en el nudo tiene que estar en equilibrio. O sea, tiene que ser la suma de momentos igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que la sumatoria de los momentos en columna son igual a la sumatoria de los momentos por capacidad. Es decir, acá tiene que haber un equilibrio. No queda otra, no hay otra posibilidad, es el equilibrio del nudo. Entonces, esto se tiene que compensar. Bien, pero no conozco cuánto vale el momento de la columna superior ni el momento de la columna inferior. Bueno, ingrese estos momentos en el programa y puede ser que le dé. Bien, no creo que sea ese el camino. No lo he probado, la verdad. Se me está ocurriendo ahora como una posibilidad. Pero no creo que sea lo que pase. No creo que un programa que te calcula de manera elástica pueda reflejar este comportamiento plástico. Por ejemplo, el WinEVA o el SAP o los programas que conocemos, me parece que no funcionaría, de hecho, si no ya se hubiera hecho así. Y no se hacen así. ¿Cómo se hace? A través de esta ecuación, nosotros vamos a hacer la analogía con este sistema, que lo conocemos perfectamente, porque acá conocemos cuánto toma la viga, pero conocemos también cuánto toma la columna. Lo rayado hacia abajo es momento de viga. ¿Verdad? Esto es momento de viga. Lo rayado en horizontal es el momento que toma la columna. Y hacemos lo mismo. Decimos sumatoria de momentos en suelo sísmico en columna igual a la sumatoria de momentos suelo sísmico en vigas. Bueno, esto va a llevar a una ecuación sencilla, teniendo en cuenta esto que está escrito acá, que lo extraje del libro de Pauli, donde nos dice
La ecuación 1 sería la igualación de estos momentos, ¿no? Dice, implica que la transferencia de momentos de sobreresistencia, esta sea la ecuación 1, ¿no? Estos son los momentos de sobreresistencia de las vigas, es compartida. Fíjate qué importante esta palabra, es compartida. ¿Qué significa que es compartida? Claro, se transmite y solidariamente la columna superior y la columna inferior intervienen en la recepción de ese momento. ¿En qué proporciones? Bueno, en las mismas proporciones que fueron determinadas cuando se hizo el análisis elástico inicial para la acción sísmica solamente. Es decir, que sabiendo la rigidez relativa que tiene la columna superior y la columna inferior, nosotros podemos plantear una ecuación similar a esto, y decir que el momento en la columna superior o inferior va a ser igual a la sumatoria de los momentos de capacidad de las vigas, salió mal escrito, a la sumatoria de los momentos de capacidad de la viga por el momento solo sísmico en columna. Vamos a poner columna superior, por ejemplo, y acá evaluaríamos el momento de la columna superior, dividido en la sumatoria del momento de la columna superior, solo sísmico, más el momento de la columna inferior, solo sísmico. Y yo quiero que me digan ustedes qué es esto. ¿Qué opinan? ¿Qué es eso? Porcentaje. Una proporción con respecto al total. Bien, es un porcentaje, es una rigidez relativa. ¿Cuánto de rigidez relativa tiene la columna superior? Bueno, ¿cuánto me ha tomado de momento este valor? No sé, 110 kilonewton. Bárbaro. 110 kilonewton coloco acá, Bloomberg, 110. ¿Dividido en qué? En la sumatoria del momento que toma la columna superior más el momento que toma la columna inferior. Entonces, esto no es otra cosa que un porcentaje o una rigidez relativa que tiene la columna. Para determinar el momento de la columna superior, si queremos hacer lo mismo para la columna inferior, haríamos la misma ecuación. Esto, si quieren, cópienlo porque no está escrito en el Power. Es una pregunta de examen, de coloquio y de examen. Momento solo sísmico de la columna inferior sobre, estoy adelantando que no es sumatoria, sí, es la sumatoria, pero lo ponemos como momento solo sísmico de la columna superior más el momento solo sísmico de la columna inferior. Bien. Y ahora sí, ¿qué es esto que tengo acá en el denominador? En el denominador, ¿qué tengo? ¿Esto qué tal? ¿Qué es? Bueno, simplemente la sumatoria de los momentos, ¿no? O sea, sería este valor más este valor. Eso lo voy a colocar acá. Sumatoria de los momentos solo sísmico de columna. Lo borro de este lado. Por lo tanto, el momento en la columna superior o el momento en la columna inferior van a depender
de principalmente un factor que es adimensional, porque son sumatorias de momento, que se conoce como, lo habíamos visto antes, factor de sobreresistencia flexional de la viga. ¿Sí? Factor de sobreresistencia flexional de la viga. Entonces, utilizando la analogía del momento solosísmico o del diagrama solosísmico, podemos determinar el momento de la columna, que sería este, que no conocemos, haciendo una analogía de cómo tomará, de acuerdo a sus rigideces, la columna superior y la columna inferior, en el análisis solosísmico. Entonces, trasladando esa información y utilizando este factor de sobreresistencia flexional, se puede determinar el momento en común. Bueno, eso es lo que está puesto aquí, en lo que sigue. No está hecha esta deducción, simplemente está escrito. No. Sería esta fórmula que aparece acá. Esta fórmula que aparece aquí, ¿verdad? Esto no es otra cosa. Esto no. Esto sí. El momento solosísmico. Espera, acá hay una cosita que yo puse mal. Bueno, ya lo borré. Pero, corríjanlo, son los momentos solosísmicos en vigas. ¿Sí? Acá son momentos solosísmicos en vigas. Bueno, esto, si no ha quedado muy claro, que me parece que no, lo vamos a volver a ver la próxima clase, vamos a volver a deducirlo, para que quede claro, bien claro. Bueno, este es el factor de sobreresistencia flexional, y lo vamos a utilizar para calcular el momento en la columna. El momento en la columna va a ser igual al Φ0b, que sale de acá, multiplicado por el momento solosísmico de esa columna. Eso está puesto aquí, acá. Y para llevar lo que es el diagrama de momento de la columna, del eje de la columna a la cara del eje de la viga a la cara de la viga, reduce el reglamento en un 0,30 de HB por B último. Eso es para llevar, como les digo, el cortante, teniendo en cuenta acá lo que sería a la cara de la viga. Lo reduce por ese valor 0,30 de HB por B último. Esta fórmula en sí no tiene una explicación, nadie te la explica, ni te dicen por qué. Y aparece un factor de omega que ya vamos a ver de qué se trata. La deducción que nosotros hicimos recién es M último Φ sub B por M EC, que es el momento solosísmico en columna, y aplica un factor de corrección omega y después lo reduce teniendo en cuenta este efecto, como decíamos acá, del pasaje del eje a la cara. Pero no te la explican a esta fórmula, bien de dónde viene, nadie te dice nada. La encajan así, vos la vas a ver en el reglamento así, y no hay mucha explicación. Por ahí también son fórmulas que funcionan empíricamente y no tienen una deducción matemática. Bueno, el factor Φ0b posibilita conocer el aumento total impartido a las columnas por la acción combinada del sismo y la gravitatoria. Por lo tanto, no se necesita considerar separadamente los momentos producidos en las columnas por esta última. Es decir, con el Φ0b estamos considerando las dos acciones, las cargas combinadas del sismo y la gravitatoria.
Acá hay un pequeño ejemplo, a ver si podemos ver algo. Por ejemplo, para esta viga que está en el sentido del plano, esta sería la que sale del plano, tenemos un momento de 906,2 kN a eje, ¿verdad? Sería ese momento. Luego tenemos este 718 que era... Ah, 718 es el momento solo sísmico. 718. Es el momento solo sísmico. Parece que, según en el gráfico, profe, Sí. de la viga 102, el momento que viene del otro sentido, del otra... Ahí tienen la viga 103 y la viga 102. Esta es la viga 103, esta es la viga 102, ¿verdad? Claro, la viga 102 ahí abajo, parece que es 718. No, 718 es este momento que está acá. Ese es 718. Está ahí, ¿ves? A ver. Ah, perdón. Tienes razón. No sé si estamos hablando de lo mismo. Ya Sí, sé. yo creo que por la flechita digo ahí que apunta. Ya sé. Este sería, este de acá. Este es el 718. ¿Verdad? Y ahí está puesta la flechita que te marca acá. Sí, un poquito confuso eso, pero este sería el momento de esta viga, de la 102. El momento de la 103 es 906, que sería este momento. Estos son los momentos, ustedes recuerden, de capacidad. Estos son los momentos de capacidad de la viga. Sería este más este. Y después los divido en los solos sísmicos. Los solos sísmicos son 531, que sería este, que está acá, y 385, que sería este otro que está acá, de la viga 103, y este 531 de la viga 102. Perdón, me equivoco, de la 103, 531, y de la 102 es 385. Un poquito confuso, pero bueno, es así como se determina el Φ0BS. Luego pueden hacer lo mismo para esta viga que sale del plano, pero no hace falta. Es sumatoria de los momentos de capacidad dividido en la sumatoria de los momentos solo sísmicos de las vigas. Yo en la deducción anterior puse momento de capacidad de las columnas, y me equivoqué. Es de las vigas, no de las columnas. Bien. Bueno, ahí sale, este factor normalmente siempre es mayor de 1,5, 1,56, creo que es digamos, el límite que tienen, ¿no? estos momentos. Sería el límite. 1,56. Bueno. ¿Qué pasa respecto de cuando nosotros aplicamos los distintos modos de vibración y la ecuación que veíamos anteriormente, donde la transferencia de los esfuerzos de la viga los toma la columna superior y la columna inferior en las mismas proporciones, como se los determina en el esquema del análisis de este lineal solo sísmico? Dicen de que cuando aparecen los modos de vibración
superiores, o sea, el modo 2, el 3, etc. Esto no es cierto. Esto no se da así. No es verdad de que después las columnas empiezan a mantener esa regularidad respecto de sus rigideces. Entonces, como eso no sucede, y para tener en cuenta la aplicación de los distintos modos de vibración, aquí se ve claramente. Este sería el análisis elástico. Este es el elástico. Pero para el tiempo cero se produce el primer modo de vibración, pero para el tiempo 270 ya entran a jugar sus influencias, el segundo, el tercero y así los distintos modos de vibración. Fíjense cómo varía el diagrama de momento. No es nada parecido a esto, nada que ver. Incluso se incrementan bastante algunos valores, como se ve claramente en estos diagramas. Entonces, para tener en cuenta todo el efecto dinámico de la acción sísmica, el reglamento te mete un coeficiente de amplificación dinámica omega, que te dice que va a estar entre 1,3 y 0,6 de T1 más 0,85 menor o igual que 1,8. Pero claro, ya te está metiendo un 30% más. Y te dice que puede ser un 80% más. Entonces esto va a impactar directamente en las armaduras de las columnas. Porque si nosotros arrancamos con una ecuación sencilla que decíamos que el momento de la columna era igual al Φ0 BS multiplicado por el momento solo sísmico de la columna, ya estamos amplificando esto casi una vez 56, sería un 56% más para tener en cuenta la acción gravitatoria, la acción sísmica, y encima después el reglamento te dice multiplique esto por un factor omega para que tenga en cuenta toda la acción dinámica del terremoto. Y ese valor que vaya entre 1,3 y 1,8. Entonces ya con todo esto, este MC, fíjate cuánto se ha amplificado ya en nuestra columna. Respecto del MC elástico que podríamos obtener originalmente. Nosotros podemos obtener un MC elástico, pero sin embargo ese MC elástico no nos sirve porque las rótulas desarrollan su capacidad. Al desarrollar su capacidad, son esos los momentos que le transmiten a las columnas, no los momentos elásticos, sino los momentos plásticos, que ya tienen un 40% más por producto del factor de sobreresistencia del acero, que es 1,4. Y encima amplifíquelo por el factor omega. Así que los momentos terminan siendo importantes en las columnas en el diseño por capacidad. Y ese es el gran cambio que tiene este método de diseño respecto del elástico, del tradicional. Las columnas tienen que mantenerse elásticas para poder permitir el desarrollo de las rótulas plásticas de las vigas. Es decir, yo sacrifico, no es que sacrifique, sino sacrifico la economía de la obra, porque tengo que poner armadura más importante en lo que son las columnas, pero a su vez permito disipar energía y que las vigas desarrollen su capacidad. Bien, pero el desarrollo de la capacidad de las vigas respecto del momento elástico, por decirlo de alguna manera, es bastante más grande, sí, y encima colaboran las losas. Y todo eso le va a caer a las columnas, y sí, es así, no hay otra posibilidad. Entonces por eso las columnas aparecen bastante armadas, y por eso son muy importantes el diseño de columnas, porque valga la redundancia, son la columna vertebral de este método de diseño. Si yo tengo columnas débiles que no son capaces de aguantar el desarrollo de la capacidad flexional de las vigas, entonces las rótulas plásticas no se van a formar. Y si se forman, van a plastificar también las columnas, que sería lo peor, porque ya tenemos vigas plastificadas y columnas plastificadas. Nosotros queremos que se plastifiquen las vigas, pero las columnas sean lo suficientemente elásticas para resistir
todo ese momento que va a transmitirles las vigas. Bien, no sé si se entendió, espero que sí. Simplificando esto, nosotros vamos a utilizar dos tipos de omega, uno para pórticos planos, que es el que ustedes tienen, o para pórticos en 3D, que tienen estas variaciones que siguen bastante, digamos, con bastante congruencia, siguen esta, digamos, teniendo en cuenta de que esto tiene una doble, tiene un doble desarrollo, es decir, para un sismo en un sentido y en el otro, este sería como la envolvente del desarrollo de todos estos picos que se producen en cada uno de los pisos. Entonces este dibujito tampoco te lo explican a esto, yo intento deducirlo de alguna manera viendo este diagrama de acá y digo, bueno, han hecho un trazado envolvente de los picos máximos, de los momentos, tanto si ustedes esto lo ponen en el otro sentido también, lógicamente que quedarían cubiertos, ¿no? O sea, si ustedes trabajan así en otro sentido, les quedaría cubierto de los picos que se producen por la inversión sísmica. Nosotros trabajamos con estos valores, ¿no? 1, 1.3 y, por supuesto, si quieren lo reducen, si quieren no. Yo recomiendo trabajar con esto, con un cuadrado, un rectángulo, donde todo vale 1.3 y es más sencillo y bastante más práctico. Incluso este 1 que aparece acá no tomaría el aumento de los momentos en base del edificio que se producen para los otros periodos de tiempo. En cambio, si nosotros acá tomamos este 1.3 aquí abajo, estaríamos cubriéndonos de ese aumento del momento en la base. Sin embargo, acá Rolando te dice que esto es un... Bueno, yo, como les digo, recomendaría tomar todo 1.3, después lo vemos cuando hacemos la práctica. Y para el momento espacial lo mismo, con la diferencia que ese valor va a 1.50. En realidad, y en rigor de verdad, tenemos que tomar esto, porque nosotros vamos a hacer análisis 3D. Pero para simplificar, esta materia es compleja de todo punto de vista y poder evaluarlos, y que la evaluación no genere demasiadas tensiones a la hora de ponernos de acuerdo en algo. Entonces trabajamos con un modelo más simplificado, pero bueno, en rigor de verdad, el diseño es un diseño 3D. Muy bien. Teniendo esto, lo que podemos hacer ya es, quizás tenemos, acá por ejemplo está la explicación esa que yo les hacía, ¿no? Este sería el momento en la columna, y este sería el momento en cara de la viga. Entonces ahí lo reduce por 0,30 de HB, bueno, digamos, toma un 30% de la altura de lo que sería la viga, ¿no? HB. Y el cortante sí, el cortante aparece ahí, el cortante último. Después veremos cuánto vale el cortante último. Y para el momento en la otra parte de la columna, para la columna inferior, vale lo mismo, reduciéndose en un 30% del HB, de la altura de la viga, por el cortante último. Entonces ya tendríamos nosotros determinados los momentos en las columnas, producto del desarrollo de las capacidades de las rótulas. Recuerden que la filosofía del diseño por capacidad dice, siempre lo pregunto en los exámenes, que es un método de diseño donde estratégicamente se eligen zonas dentro de la estructura para disipar energías. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos nosotros, las rótulas plásticas. Manteniendo o adecuando con la suficiente resistencia a las otras zonas que no van a disipar, que no están encargadas de la disipación de energía, que se mantengan lo suficientemente elásticas, mientras las rótulas o las fuentes
disipan o desarrollan toda su capacidad. Eso es básicamente la filosofía del diseño por capacidad. Che, mantenerme fuerte la columna mientras la viga está disipando la energía. ¿Cómo que disipa la energía la viga? ¿De qué me habla? Sí. A medida que el sismo avanza, la viga se va plastificando. ¿Cómo que se plastifica? Sí, se fisura, se fisura. Ajá. Se va fisurando. Y se rompe, sí, se rompe, se rompe. Pero se cae eso. No, no se cae porque la columna, al ya no poder la viga mantener más ese momento, y ya no hay posibilidad de que esa viga siga manteniendo, siga, ¿cómo se dice? Soportando un momento, porque ya prácticamente se ha degradado todo el hormigón, ya ha fluido, han fluido los aceros, y por supuesto que el hormigón se encuentra totalmente degradado, porque ya se encuentra fisurado. ¿Y el hormigón fluye? Sería una pregunta. Bueno, sí fluye el hormigón, lógicamente, dentro de ciertos parámetros fluye. Y empieza a fluir hasta que se empieza a fisurar. Cuando se fisura ya no hay posibilidad de que fluya nada, ya se rompe, se degrada. No hay otra posibilidad. ¿Mm? Bueno, trato de explicarlo de distintas maneras, diciendo siempre lo mismo, ¿no? Bueno, acá otro resumen con formulitas para pórticos planos y con formulitas para pórticos espaciales. ¿Mm? Profe, una consulta. Sí. ¿Qué es eso de T que sale ahí? ¿Cómo? La letra T, esa que dice 0,60 es T más 0,85. Ah, este es el período de vibración, Ah, el período fundamental de vibración del edificio. En realidad, fíjate que el reglamento te toma 1,30 acá y va hasta 1,80. Va hasta 1,80. En el gráfico anterior creo que hacía lo mismo, sí. Vuelve la misma sugerencia. La sugerencia es tomar todo 1,30. De esa manera considero la amplificación del aumento en la base. Y bueno, que al tener una estimación quizás por debajo en los momentos de los pisos superiores, pero lo importante, es muy importante la base. Entonces, que tengamos una amplificación de los momentos en la base nos va a dar una seguridad. Yo por eso aconsejo, o nos han aconsejado en su momento, que tomemos todo 1,30. Es mucho más sencillo también. Si no, esto es complejo. Che, en el piso 4, ¿cuánto tomo? Y bueno, interpole entre 1,30 y 1,80 con esta formulita. Bueno, sí, se puede hacer. Hoy con el Excel se puede hacer todo. Pero es más columnas que se agregan, más cálculos que hay que hacer. Y esta simplificación creo que es adecuada, correcta. Y estamos teniendo en cuenta la amplificación dinámica en el 30%. Si no, acá con un 80%, mamita, las columnas estas van a quedar muy, muy armadas. Muy, muy armadas. Y estas de abajo, por debajo tomando 1, quedarían por debajo. En el ejemplo lo veremos. Básicamente, ¿qué queremos hacer nosotros cuando diseñamos columnas? Nosotros queremos entrar a un ábaco de interacción. Ustedes recuerdan el ábaco de interacción, ¿no? ¿Qué teníamos acá? En las ordenadas, ¿qué había? Y en las abscisas, ¿qué había? Momento, Momento. creo. ¿Dónde había momento? Las ordenadas. O no, No, acá había momento, ¿te acordás? sí, sí. ¿Y acá qué había? ¿Con qué entramos nosotros para determinar las armaduras? Con la carga axial. Acá está carga axial, ¿sí? Y acá estas familias de curvas representan ¿qué cosas? Bueno, como las quiera llamar, las cuantías que tiene cada columna. Entonces, este ábaco es un espacio donde,
cualquier par de puntos, PU, MU, verifica la sección para una determinada cuantía. Entonces yo la puedo armar a la columna con una cuantía más grande, con una cuantía más pequeña, pero en definitiva todos estos puntos que aparecen en este plano pueden verificar esa columna. Acá hay una serie de líneas también que aparecen en el sentido, digamos, como líneas radiales, que no recuerdo bien estas líneas que tenían en cuenta, pero me parece que tenían en cuenta las deformaciones. La Y bueno, formación al acero, creo. sí, algo de las deformaciones, bueno, no me acuerdo bien. Y lógicamente que toda esta carga axial era de compresión, y de acá para abajo es la tracción. Nunca se ubiquen acá, nunca, nunca. Esto está prohibido. Nunca ubicarse ahí. Está siempre tratar de armar con cuantías que vayan, para el caso de columnas, diseño por capacidad, la cuantía mínima, no recuerdo bien, pero creo que era del 8 por 1000. Después lo vemos. Para columnas de hormigón armado normal teníamos el 1%, pero bueno, en este caso es 0,8%, o sea, el 8 por 1000. Esa creo que era la cuantía mínima. Después lo verificamos a la hora del armado. Bien, entonces, ¿nosotros qué estamos buscando? Estamos buscando el momento último, ya lo tenemos. ¿Cuánto va el momento último? Vale, esto. Hemos tenido que determinar el factor sobre resistencia friccional, el omega, el momento solo sísmico, que lo sacamos del momento del análisis elástico, y le restamos este término donde HB es la altura de la viga y B último, ya lo vamos a ver, pero si no recuerdo mal era 1.6 de Φ0B por el cortante. No me acuerdo qué cortante, solo sísmico creo. Después lo vemos. Bien. Ese es el momento último. Bien, ese es el momento último. ¿Cuánto vale la carga última? ¿En la carga axial? ¿Cuánto vale? Bueno, hay que determinarlo. Hay que determinarlo. Entonces, nosotros, el primer paso sería este, que ya está determinado, y nos queda el segundo paso. Bueno, el segundo paso se lo dejo para la semana que viene, porque ha sido mucha información, una información que es dura. Hay poca gente, me preocupa que hay poca gente. Y bueno, no sé si están faltando por algún tipo de motivo especial o es que realmente se han aburrido ya de las clases. Probablemente sean las dos cosas. Eh, Sabemos que las clases son aburridísimas, más por esta plataforma. Lo sabemos, por eso trato de no extender más de la hora. Algunas veces necesito, por cuestiones de espacios y de longitud de los programas, de tratar de abarcar toda la hora, pero bueno, siempre abusando de la buena paciencia y voluntad de ustedes. Por supuesto que bueno, habría que hacer una parte teórica y una parte práctica. En este momento estamos en la parte teórica y tendríamos que avanzar con eso, pero por hoy creo que es suficiente. Lo vamos a dejar esto para la semana que viene. Y prometo, en la medida de lo posible, de poder ofrecerles la devolución de los prácticos, no de los prácticos, sino de los exámenes,